Somos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, el espacio donde exploramos temas que impactan nuestra salud, nuestro entorno y nuestra calidad de vida. Y hoy tenemos un episodio muy especial, Carlos Alberto, precisamente dedicado a la medicina ortopédica y regenerativa, con un invitado de honor. Es el doctor Francisco Javier García. El doctor García es un destacado médico ortopedista y traumatólogo adscrito a Comeva Medicina Prepagada, con especialización en cirugía de pie, tobillo y también en medicina regenerativa. Su trayectoria y compromiso con la innovación pues lo han llevado a ser el único colombiano en recibir el prestigioso Traveling Fellowship Award de la AOFAS, que es la Sociedad Americana de Ortopedia del Pie y del Tobillo. Y hoy hablaremos sobre la importancia del cuidado de nuestros pies, los avances en medicina regenerativa. Carlos Alberto, Guillermo y oyentes, vamos a hablar al respecto porque esto significa precisamente este reconocimiento internacional que le han brindado al doctor. Y hoy también queremos destacar en esta conversación enriquecedora sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden estar revolucionando la salud del pie y del tobillo. Nuestro oxígeno. Cordial saludo, Carlos Alberto. Cordial saludo, Marian, para usted, para nuestros queridos y amables oyentes, y también pues muy contentos hoy de poder dedicar este programa a este tema tan especial, nuestros pies, cómo mejoramos la estabilidad y el equilibrio, y también que nos ayudan a proporcionar un soporte adecuado a nuestro organismo, alineación, mejorar la precisión y la eficiencia en el caminar y en el deporte. Por eso tenemos que cuidarnos, debemos cuidar nuestros pies. Y hoy, amables oyentes, queremos dialogar con este especialista, el doctor Francisco Javier García, para que nos hable al respecto. Y también, Marian, es muy importante que hablemos de una enfermedad degenerativa que puede afectar el sistema óseo, como es la artrosis. Él es muy especialista también en este tema. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Guillermo para que reciba a nuestro invitado. Muchas gracias, director Carlos Alberto, a Mariana, a todos nuestros oyentes. Y pues sí, usted lo ha dicho y yo creo que podemos comenzar precisamente con ese tema, Carlos Alberto. La artrosis es una enfermedad crónica que ha persistido en el tiempo. Es una enfermedad que su característica principal es el dolor. Y aunque hoy en día no tiene cura, sí existe tratamiento orientado a reducir este síntoma, el dolor, y a buscar de alguna manera también mantener la movilidad y la funcionalidad de las articulaciones. Doctor Francisco Javier, bienvenido a Nuestro Oxígeno y bueno, entremos en materia. Hablemos un poco entonces sobre esta patología, esta enfermedad de la artrosis. Bienvenido. Cordial saludo para todos, para los oyentes. Sí, no sé qué quieran saber sobre la artrosis. Doctor, cuando hablamos de el pie, usted es especialista y se encarga pues de la prevención, del diagnosticar y tratar problemas del sistema muscular y óseo de los pies. Guillermo hablaba de la artrosis. Hablemos un poquitico de esa parte degenerativa que a veces es bueno conocer el diagnóstico, en qué momento podemos estar empezando a sentir y a manifestarse, digamos, esta enfermedad. La artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, como ustedes bien lo dicen. Es una enfermedad en la que se produce un desgaste del cartílago de las articulaciones que va a terminar en un proceso
que generalmente se manifiesta por dolor, que es el principal síntoma, limitación para las actividades de la vida diaria y la inflamación articular. Y tiene múltiples causas. Esas múltiples causas van desde problemas ocasionados por el envejecimiento articular, pues es más frecuente en las personas mayores, pero también en personas jóvenes, secundario a traumatismos, fracturas, accidentes en general que pueden ser ocasionados por lesiones deportivas o por accidentes automovilísticos, caídas, y también es secundaria a enfermedades inflamatorias articulares como la artritis en pacientes jóvenes, mucho más frecuente en las pacientes mujeres. El principal síntoma, como les expliqué, es el dolor y la limitación que lleva a una alteración claramente en la calidad de vida y a una alteración a nivel de la motricidad específicamente que va a generar, pues, limitaciones de la vida diaria. El manejo, digámoslo así, puede tratarse de acuerdo a los síntomas que presente cada paciente y es muy importante el diagnóstico clínico y determinar cuáles pueden ser las causas para encaminar al paciente hacia un tratamiento adecuado. Ese tratamiento puede ir desde simplemente el manejo analgésico, pasando por la utilización de soportes externos, rehabilitación, la posibilidad de utilizar terapias regenerativas para mejorar ese estado articular, para dilatar la posibilidad de un manejo definitivo como la cirugía, que también es una muy buena opción. Y en cuanto al manejo de cirugía, se pueden hacer diferentes procedimientos quirúrgicos que van desde procedimientos menores hasta procedimientos mayores, dependiendo sea el caso. Doctor García, ¿qué diferencia existe entre artritis y artrosis? La artritis es una enfermedad articular inflamatoria, como su nombre lo indica, es decir, es producida por una alteración a nivel articular que produce un proceso inflamatorio. Esa artritis puede ser debida a diferentes causas. Pueden ser enfermedades del colágeno, que son enfermedades generalmente de carácter autoinmune en pacientes jóvenes. Pueden ser artritis como la artritis gotosa o la enfermedad conocida como la gota, en la cual hay una acumulación de cristales a nivel de las articulaciones y produce un proceso inflamatorio, que son artritis de origen metabólico y que son mucho más frecuentes en pacientes jóvenes. Y la artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, es decir, una enfermedad ocasionada por el desgaste articular, ocasionado por diferentes cosas que pueden ser desde traumas, fracturas a nivel de las articulaciones, hasta la posibilidad de ya artrosis degenerativa en la edad avanzada, por alteraciones a nivel de la angulación de la articulación que aumentan el desgaste articular por una alteración a nivel de las cargas que pasan a través de las articulaciones. Es un poquito técnico el término, pero así es, cuando hay alteraciones de la alineación normal de las extremidades, se produce un desgaste mayor de las articulaciones y mucho más rápido, lo que genera síntomas. Esas son las diferencias entre artrosis y artritis. Doctor Francisco García, ¿es posible prevenir la artritis? Es posible prevenirla cuando son claramente ocasionadas por enfermedades que no son de origen autoinmune. Uno se puede prevenir una artritis con una adecuada dieta, con el ejercicio regular, preferiblemente ejercicio de bajo impacto, con manteniendo la elasticidad normal de las articulaciones, y la elasticidad normal de esas articulaciones depende de la elasticidad muscular. Entonces los ejercicios de estiramiento, como el yoga, el pilates, nos pueden servir mucho. Y algunos alimentos, o más bien evitar ciertos alimentos que aumentan la posibilidad de hacer procesos inflamatorios articulares, como los cárnicos, como los alimentos que tienen alto contenido proteico, que van a aumentar la posibilidad de tener enfermedades articulares como las artritis. Doctor García, cuando se habla de cuidar los pies, cuando se habla de cuidar nuestro sistema óseo, pues realmente hay recomendaciones de autocuidado. Por ejemplo, hablando de los pies, del cual usted es especialista, muchas personas dicen que los pies es bueno de vez en cuando meterlos en agua tibia, lavarlos con agua y jabón y secarlos muy bien para evitar hongos. También cuando usamos el calzado, que el calzado no sea tan apretado para evitar juanetes.
Y también hay otros problemas como los sabañones. Hablemos un poquitico de esos problemas que pueden atacar al pie por descuido o por algunas otras circunstancias, frío demasiado si la persona vive en un país con estaciones bajo cero. Hablemos algo de esto porque tenemos oyentes en diferentes lugares del planeta que nos escuchan a través de los archivos podcast. Es muy importante el cuidado de los pies con respecto a claramente el aseo para evitar las infecciones no solamente por hongos, sino también por bacterias. Es muy importante cuidar los pies en cuanto a la limpieza, pero también es importante hacer humectación de los pies, o sea, muy pocas personas utilizan cremas humectantes en los pies y las cremas humectantes también ayudan a mantener la elasticidad normal de la piel, a disminuir la posibilidad de hacer lesiones como heridas, como raspaduras que pueden terminar en infecciones más severas. Es importante también el cuidado del calzado y utilizar un calzado adecuado, cómodo, en el que claramente no vaya a haber costuras internas en los zapatos que puedan lacerar los pies. Es muy frecuente, por ejemplo, en enfermedades como la diabetes, las lesiones en los pies que los pacientes no se dan cuenta, porque en la diabetes existe una disminución de la sensibilidad a nivel de los pies que puede generar úlceras e infecciones profundas. Entonces es muy importante el calzado. Con respecto a lo que mencionabas en las temperaturas extremas, tanto el calor como el frío, pues claramente por el frío se pueden producir congelamientos a nivel de los pies. Y es muy frecuente en temperaturas extremas o en la nieve que los pacientes puedan presentar, si no tienen un calzado adecuado, necrosis o isquemia, una alteración de la circulación normal de los pies que puede conllevar pues amputación de los dedos, por ejemplo. Entonces es muy importante también mantener una adecuada temperatura y un adecuado calzado para temperaturas extremas. Además de esto, pues el lavado frecuente de los pies, la exfoliación de las células muertas que también puede, o de las callosidades para disminuir claramente la posibilidad de que se abran heridas en los pies sin que nos demos cuenta es bien importante. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Se llega, doctor García, a dar el caso de artritis o artrosis tan avanzada que la persona puede llegar a quedar discapacitada. Sí, existen casos extremos de artritis o artrosis, y específicamente con las artritis se presenta discapacidad porque el compromiso es generalizado de muchas articulaciones, lo que genera discapacidad no solamente motora, sino también, por ejemplo, de actividades manuales por artritis de las articulaciones de las manos, o artritis de las muñecas, o artritis de los hombros, que limitan la movilidad articular, lo que genera una gran discapacidad. Y además, pues con las artrosis, cuando la artrosis es avanzada, se produce un dolor que incapacita a los pacientes para la marcha, incluso puede generar la necesidad de utilización de muletas, de bastones o incluso hasta silla de ruedas en pacientes con artritis múltiple que limite la marcha, artrosis de rodillas avanzadas bilaterales que hacen que los pacientes por el dolor no puedan desempeñar sus funciones ni trasladarse de un punto a otro sin ayuda. Doctor Francisco Javier García, ¿cuáles son esas lesiones o problemas que usted considera más comunes en el pie y en el tobillo que llegan a su consulta? Los problemas más comunes son los problemas de deformidades a nivel de los dedos de los pies, específicamente la deformidad de dedos, por ejemplo, en garra, que son alteraciones que producen molestias a nivel de la parte dorsal de los pies por trauma con el calzado. La deformidad a nivel del dedo gordo del pie, que todos conocemos como juanete, es una de las patologías que con mayor frecuencia vemos, mucho más en mujeres que en hombres, y tiene relación también con la utilización de calzados inadecuados terminados en punta o con tacones altos. Las lesiones postraumáticas, que son ocasionadas por fracturas, traumas de alta energía, en nuestro país mucho más por la utilización de motocicletas tan frecuente que hace que pues, los pies estén vulnerables en cualquier accidente. Y las artrosis claramente secundarias o a trauma o a procesos de inflamación articular o de enfermedades sistémicas como la artritis que alteran el cartílago articular de las articulaciones de los pies. Lo otro que ve uno muy frecuentemente son las lesiones deportivas, las lesiones tanto de los tendones como de los ligamentos, como lesiones ocasionadas por el trauma deportivo, práctica del fútbol, específicamente y de deportes de contacto que aumentan el riesgo de hacer lesiones deportivas a nivel de los pies. Masajear los pies, descansarlos, remojarlos en agua tibia,
hacer ejercicio y mantener un peso saludable ayudan a mantener los pies sanos. ¿Es esto una recomendación, digamos, una fórmula sencilla, económica, práctica para mantener una buena salud? Sí, es una práctica muy importante y es muy importante para mantener la salud de las articulaciones, no solamente de los pies, sino que los pies son la base de todo el esqueleto. Entonces, claramente, mantenerlos saludables es una muy buena alternativa. Y la humectación, la hidratación, los masajes que también nos ayudan mucho para claramente el día a día, luego de nuestras jornadas laborales, ponerles un poquito de cuidado es muy importante. Hay una cosa muy importante además del deporte, y es la necesidad de realizar estiramientos antes y después de la práctica deportiva, que va a disminuir la posibilidad de hacer lesiones y va a mantener una adecuada movilidad de las articulaciones, de los pies, de los tobillos y de las rodillas, para mejorar claramente un balance adecuado de nuestras articulaciones y disminuir la posibilidad de hacer procesos de artrosis o de lesiones ligamentarias o tendinosas. ¿Existe, doctor, alguna dieta especializada para personas que sufren este tipo de patologías para que puedan, digamos, mantener controlada la enfermedad de una forma natural? Sí, existen dietas que mejoran claramente el metabolismo, claramente mantener un peso adecuado para no sobrecargar las articulaciones que están comprometidas, pero además hay algunos alimentos que aumentan la posibilidad de hacer procesos inflamatorios articulares o de tener inflamación articular más frecuente. Lo que hablábamos, las carnes rojas, por ejemplo, el metabolismo de las carnes rojas aumenta los niveles de ácido úrico circulantes en la sangre. O sea, los niveles de ácido úrico que están en las pruebas sanguíneas, digámoslo así, son los niveles de ácido úrico que circulan en la sangre. Y mantener un adecuado balance de esos metabolitos tóxicos de las proteínas o de esos productos ya finales del metabolismo de las proteínas es adecuado. Entonces, en general, las carnes rojas y algunos alimentos como los leguminosas que tienen alto contenido proteico aumentan los niveles de ácido úrico en sangre. Entonces, en pacientes con enfermedades articulares de origen inflamatorio, uno prefiere disminuir el consumo de ese tipo de alimentos y mejorar claramente, pues, una nutrición adecuada. Disminuir el consumo de azúcares, disminuir el consumo de harinas también nos ayuda mucho para mantener nuestro peso y mantener una adecuada salud de nuestras articulaciones. Doctor, estamos hablando de recomendaciones prácticas, personales, diarias, de lo que es aseo, lo que es ejercicio, lo que es una buena alimentación, pero ¿cómo se puede evitar, si es que se puede evitar, una enfermedad degenerativa? Es muy importante la actividad física y una actividad física adecuada. Claramente no es conveniente si yo tengo un sobrepeso o he llegado al grado de obesidad a hacer deportes en los que normalmente aumenta el desgaste articular. Entonces, es mejor, por ejemplo, bajar de peso con una dieta y mantener el peso con el ejercicio que tratar de hacer lo contrario y bajar de peso con ejercicio, porque tratar de bajar de peso con ejercicio lo único que hace es un aumento del trauma a nivel de las articulaciones. Hay específicamente actividades que aumentan el desgaste articular, como la subida y la bajada de escaleras, por ejemplo. No son convenientes para los pacientes con artrosis, específicamente de las articulaciones de los tobillos y de las rodillas. Con actividades como subir y bajar escaleras se desgasta mucho más frecuente porque aumenta la carga a nivel de las articulaciones. Mantener un peso adecuado también es una muy buena opción para disminuir esa posibilidad. Utilizar un calzado cómodo, calzado adecuado y evitar, por ejemplo, deportes de contacto en los que haya aumento del desgaste articular. No se trata de no practicarlo, sino de que si ya tengo un desgaste de las articulaciones, una lesión deportiva, consultar al médico para disminuir, para que nos aconseje, según el caso individual de cada paciente, la posibilidad o no de practicar un deporte para disminuir la posibilidad de tener unas lesiones mayores a futuro y pues claramente eso aumenta la posibilidad de terminar en un procedimiento quirúrgico. Doctor Francisco García, en la introducción de este programa hablábamos de algo que aún no hemos destacado, y es que usted fue el único colombiano en haber recibido el Traveling Fellowship Award de la AOFAS. ¿Qué significa esto para su carrera? Y cuéntenos un poquito también qué experiencia le dejó esta beca y cómo contribuye esto precisamente al desarrollo no solo de su carrera, sino también de la ortopedia en Colombia. ¿Se abren puertas? Sí, claro, soy el único colombiano que ha sido
pues premiado con este galardón, que es un galardón muy prestigioso a nivel mundial, gracias a una investigación que realizamos hace muchos años. Y fui el primer latinoamericano en ganar este premio. Es un premio que abre puertas para poder acceder a centros especializados de formación en cirugía de pie y tobillo, específicamente en patologías específicas del pie y el tobillo y patologías complejas de pie y tobillo. Y pues nos dio la oportunidad de ser, no solamente de aprender, sino de mostrar nuestro trabajo en Colombia. Estamos hablando que esto ya fue en el año 95, hace muchos años. Y posterior a este premio, pues regresé al país y he sido profesor en cirugía de pie y tobillo durante los últimos 24 años de diferentes programas de especialización de ortopedia. Además de pues brindarle mi conocimiento a mis pacientes, he sido formador de otros especialistas, no solamente de cirugía de pie y tobillo, sino de ortopedia y traumatología, de los programas más prestigiosos de formación de las universidades colombianas. Y seguimos en contacto, claramente soy miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos de Pie y Tobillo, de la Sociedad Latinoamericana y de la Sociedad Colombiana, y seguimos muy activos desde el punto de vista académico, haciendo diferentes investigaciones a nivel nacional y publicando nuestros resultados en las diferentes revistas a nivel mundial especializadas en el tema de salud y específicamente en cirugía de pie y tobillo, con técnicas innovadoras no solamente en el manejo médico, sino en el manejo quirúrgico, específicamente de patologías graves del pie y el tobillo. Por su voz, usted se escucha muy joven y por todo lo que nos cuenta, pues son muchos años de experiencia especializada. Estaba viendo unas estadísticas sobre la artrosis y dice que afecta al 28% de las personas mayores de 60 años y en el 80% de los casos provoca que se limiten sus movimientos. Es muy habitual oír hablar de la artrosis refiriéndose a las manos. Sin embargo, la artrosis en los pies también existe y está muy extendida. Háblenos un poquitico de esto, doctor García. La artrosis de los pies es muy frecuente y es muy frecuente asociada con deformidades. Es muy frecuente, claramente, que limite la movilidad de los pacientes. Es frecuente asociada también a enfermedades de origen congénito, como el pie plano, que termina desarrollando artrosis por la alteración a nivel de las cargas que pasan a través de las articulaciones y que predisponen la posibilidad de hacer cambios de desgaste de estas articulaciones, que conllevan pues la necesidad de manejos diferentes, que van desde el manejo analgésico y manejo médico hasta la posibilidad del manejo quirúrgico. Se hacen diferentes procedimientos quirúrgicos a nivel de las articulaciones de los pies que conllevan la necesidad de hacer procedimientos no solamente de tejidos blandos o de los músculos, los tendones y los ligamentos, sino la posibilidad de hacer procedimientos óseos. Procedimientos como la artroscopia es una herramienta muy valiosa, una técnica quirúrgica que nos permite valorar el espacio articular y valorar cómo está la articulación por dentro con la introducción de una cámara dentro de la articulación de un diámetro de 2 milímetros y nos permite también tratar lesiones a nivel de las articulaciones ocasionadas por trauma o por eventos artrósicos degenerativos a través de ese tipo de técnicas también y de técnicas mínimamente invasivas, la corrección de deformidades de la alineación para mejorar la alineación de las articulaciones y preservar, por así decirlo, la vida útil de la articulación por un tiempo más prolongado antes de pensar en una cirugía mayor. En la utilización, por ejemplo, de medicina regenerativa, que es una muy buena alternativa que está recientemente introducida dentro del armamentario para el manejo de estos pacientes, como son el plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento, las células mesenquimales que conocemos como células madre, que son alternativas para el manejo de la artrosis antes de pensar en un procedimiento quirúrgico. Y en el procedimiento quirúrgico definitivo, por ejemplo, los reemplazos articulares, que son mucho más frecuentes en la rodilla, en la cadera, pero que cada vez más se hacen a nivel de la articulación, específicamente la articulación del tobillo, con muy buenos resultados, manteniendo la movilidad y mejorando claramente el dolor y la limitación funcional. En nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, estamos en diálogo con el doctor Francisco Javier García, médico ortopedista y traumatólogo. ¿Hay algún otro tipo de patología, doctor García, que esté directamente ligada con la artritis o con la artrosis? ¿Algún otro tipo de enfermedad que pueda
estar vinculada a estas mismas enfermedades también? Sí, hay muchas enfermedades que pueden generar o aumentar la posibilidad de hacer artrosis. Claramente enfermedades metabólicas. La obesidad, que es una epidemia en muchos países del mundo, sobrecarga las articulaciones y aumenta el desgaste articular y conlleva la posibilidad de generar un proceso artrósico. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que también aumenta el riesgo de alteraciones a nivel osteoarticular eh, que generan deformidades y pueden generar incluso luxaciones o pérdida de la anatomía normal de una articulación y generar artrosis secundaria y dolor secundario. Y hay que estar muy pendiente de este tipo y del control de este tipo de enfermedades. Claramente el cáncer, cuando afecta las articulaciones, también puede generar alteraciones a nivel del cartílago articular, que se diagnostican de diferentes formas y que se tratan diferente a las artrosis primarias, pero que es importante claramente tenerlas en cuenta. Y las artritis inflamatorias de las que ya hemos hablado, enfermedades que generan un proceso inflamatorio sistémico articular que va a terminar generando daño articular. Una de las artrosis más frecuentes que vemos también son las artrosis que se llaman postraumáticas, que son secundarias a fracturas que comprometen las articulaciones o que comprometen los huesos a nivel de las coyunturas y que aumentan el desgaste de las articulaciones y aumentan la posibilidad de hacer artrosis temprana en pacientes jóvenes. Las lesiones deportivas y las inestabilidades articulares, por ejemplo, lesiones ligamentarias tanto de la rodilla, el tobillo, el hombro, que aumentan la posibilidad de terminar en una artrosis degenerativa. Y las lesiones musculares también pueden generar artrosis a nivel de las articulaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas enfermedades cuando hacemos el diagnóstico de un paciente que consulta por dolor articular. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy con el doctor García, quien es un destacado médico ortopedista y traumatólogo.